Saludos desde el canal Territorio para esa amable teleaudiencia que en este acostumbrado espacio se reúne en familia para esperar el mensaje y la palabra que Dios tiene para todos los que están en casa en este momento. Saludamos también a unos audientes que tenemos especiales. La audiencia en Uruguay, Pastor Gabriel Berreondo, saludo desde Santa Marta, Colombia. Igualmente saludamos en Panamá al Pastor Abel Chío, presidente de nuestra organización internacional Uniendo las Naciones. Igualmente en Alemania, Sandy Paola, un abrazo para ti, para tus amigos que se reúnen en casa. Saludos en Venezuela al Pastor Mojica, que también nos escucha y nos ve en este programa. En esta mañana queremos pedirte también o sugerirte que compartas esta transmisión con tus amigos, con tus familiares. Bendícelos a ellos también, dale compartir amigos para que ellos también se beneficien de esta bendición que el Señor ha preparado. En este tiempo vamos a utilizar el texto de Primera de Corintios 6, 12. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19 y 20 de la Nueva Traducción Viviente. Así que abre tu Biblia para que leamos el mensaje, para que tenga las dos impresiones, la visual, la auditiva. Eso te bendice aún más. Y vamos a hablar del templo, del templo de Dios. Ese es el título de esta reflexión, el templo de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 6, 19, dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es por eso que este mensaje lleva ese título, el templo de Dios. ¿No se dan cuenta? Lo hace en una pregunta, en una interrogación. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y en el versículo 20 dice: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con sus cuerpos. El Señor hable a tu vida, hable a tu corazón. Presta mucha atención porque hay algo que esta mañana el Señor quiere sembrar en tu corazón. Y al referirnos al texto bíblico, veamos algunos elementos dentro de él que nos pueden servir de punto de partida y de referencia para poder asimilar lo que hay dentro de este versículo bíblico y puede ser de bendición para nosotros. Note una cosa, y es que el texto inicia con un interrogante. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque parece ser que Pablo, cuando escribe este versículo, está llamando la atención de personas que no se han dado cuenta. En otra versión, quizás la que tú tienes, dice, ignoráis. O sea, a veces hay una ignorancia frente a las cosas y no nos damos cuenta de lo que está pasando y vivimos de esa manera, pero el Espíritu Santo nos habla y Pablo aquí hace caer en cuenta esta carta es escrita a los corintios, en la iglesia de Corinto, el puerto de Corinto donde quedaba la iglesia a la que Pablo escribe esta carta. Y dice, no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es como que ellos no habían advertido esa parte y Pablo les hace caer en cuenta. Entonces inicia con una interrogación porque dice, no se dan cuenta, no está hablando a una persona. Aquí hay una pregunta en plural, no se dan cuenta. No dice no te das cuenta, dice no se dan, porque está hablando a una población, está hablando a un pueblo, está hablando a una comunidad que vivía en ese momento en la ciudad de Corinto. Entonces, lo otro que está en este versículo a resaltar, y es que él menciona dos actores, habla del Espíritu Santo, habla de Dios, y dice, y a los habitantes de Corintio, porque a ellos les está preguntando que si no se han dado cuenta que el cuerpo de ellos es templo del Espíritu Santo.
Y el tercer elemento en la palabra que estamos compartiendo en esta mañana tiene que ver con lo que él deja claro. Dice que nadie se pertenece a sí mismo. O sea, tú no eres dueño de ti mismo, yo no soy dueño de mí mismo, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, recuerda Pablo. Y dice, y el precio de esa pertenencia, dice, es un precio bien alto. Dios lo compró a precio alto. Tu cuerpo y mi cuerpo no nos pertenecen porque no es nuestro. Dice la palabra del Señor que la pertenencia costó un precio bien alto. Costó la sangre y costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la compró a precio de sangre. Y al final del versículo 20 hay un llamado a honrar a Dios. Honren a Dios con sus cuerpos. Honren a Dios con su cuerpo. Yo quiero en este tiempo que estamos compartiendo, sembrarte esto en el corazón. Mira tu cuerpo, que es dado por Dios, que fue comprado por Dios y a precio de sangre, y es para honrar a Dios. Honra a Dios con tu cuerpo. Eso es lo que Dios está pidiendo en este mensaje, en esta mañana. Que nuestro cuerpo sea para honrar al Señor y no para deshonrarlo. Esta carta del apóstol Pablo fue dirigida a los habitantes de Corinto, y saco a manera de introducción el contexto en que está escrita la palabra para poder entenderla. Pablo le escribió esta carta y esta palabra a los habitantes de Corinto. Quizás era el lugar más pecaminoso del imperio en ese momento. Ese Corinto era un lugar de confluencia entre los navegantes que venían de oriente a occidente y de occidente a oriente. Era un punto obligado, era un punto estratégico y un puerto de alta importancia. Ese es el contexto geográfico donde ocurren estos hechos a los que nos estamos refiriendo en este texto bíblico. Es una ciudad que queda portuaria, intermedia, de paso entre los navegantes de occidente y oriente. Y era considerado en ese momento como el lugar más pecaminoso que podía haber en el mundo. O sea, aquí hay un contexto espiritual. Era un centro de maldad, era un centro de pecado, era un centro de iniquidad. Entonces, además de decirles dónde quedaba, decirle que el contexto espiritual de allí era de que era espiritualmente, era considerado el lugar más pecaminoso del imperio. Además de eso, desde el punto de vista económico, era una de las ciudades más florecientes en ese momento, dado a la condición de que era un punto intermedio de comerciantes y que tenía un lugar, ese lugar, una especie, era llamado de la Feria de la Vanidad. Mírese eso, era llamado en ese entonces la Feria de la Vanidad por los vicios procedentes tanto de Oriente y Occidente que confluían en ese lugar y contribuían a una degradación humana de la ciudad. Entonces mire ese contexto moral en que Pablo habla, el contexto histórico, el contexto económico, el contexto geográfico en que se da esta palabra. Hasta la religión se había prostituido y había alcanzado niveles de indignidad. Allí se había edificado en Corinto un palacio, un templo a la diosa Venus, a la diosa del amor, a la diosa Afrodita. Y era un templo magnífico en el cual las sacerdotisas servían a una adoración inmoral. Y las sacerdotisas que oficiaban en el templo más grande que había, un templo pagano en Corinto, eran unas prostitutas, porque allí la religión, el sexo era una religión. Entonces mire el contexto en que Pablo le toca hablar, le toca escribir y dirigirse a una ciudad. Esta ciudad con sus habitantes practicaban un desenfrenado, dando rienda suelta a sus pasiones, desenfrenadamente se rendían a todas las pasiones habidas y por haber.
y allí se suscitaban muchas discusiones. Note que estoy hablando de un lugar que en esa época tenía la influencia grecorromana de la filosofía del momento. Entonces era un lugar de muchas discusiones. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando llega a ese lugar donde hay tanta maldad y tanta iniquidad, el apóstol Pablo dice: entre vosotros no quise saber otra cosa sino de Jesucristo. Pablo fue a enfrentar lo inmoral con la moral cristiana. Pablo fue a enfrentar lo espiritual de maldad con una propuesta espiritual del cielo. Yo no he venido aquí sino a hablar del Cristo que fue crucificado. Es decir, Pablo fue con un propósito de evangelización, fue el propósito de llevar a Cristo en un lugar donde florecía la maldad y florecía el pecado, un centro pecaminoso. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer y al libertinaje y al alcoholismo. Era una ciudad de orgía, era una ciudad definitivamente que uno puede decir que ahí nunca ella dormía, siempre era de día, a toda hora, eran prácticas aberrantes. En el Imperio Romano se había inventado en ese momento una palabra que se llamaba corintianizar. ¿Y eso qué quería decir? Que el que era corintianizado quería decir que había alcanzado un nivel bien alto de bajeza moral. En este contexto de corrupción, el apóstol Pablo predicó el evangelio y fundó allí una iglesia que más tarde le escribiría la carta y las palabras de que estamos hablando en esta mañana. Entonces note una cosa, ese es el contexto en que se da esta palabra. ¿Y cuál es la palabra que se da en ese contexto que estamos hablando? La palabra que dice: ¿o acaso no se dan cuenta o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el cuerpo había sido tomado en ese lugar como un cuerpo de deshonra. No se tenía en cuenta a Dios, no se atendía que Dios es quien es el dueño de nuestro cuerpo. Allí el cuerpo era para iniquidad, era un instrumento de pecado. Entonces mire esto. Mirando Romanos 8:9 encontramos lo siguiente: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, dice Pablo escribiendo a los romanos, dice, son controlados por el Espíritu, no son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ya, somos controlados por el Espíritu, y aquí Espíritu es con mayúscula, Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios no está controlado por el espíritu de maldad, por el espíritu de sodomía, por el espíritu del placer del alcohol, que era lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad de Corinto. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere? Pablo habla a un lugar y a una gente que no tenían a Dios y sus cuerpos no estaban bajo el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, habían caído en la bajeza espiritual y en la bajeza moral de que trata este versículo. En 1 Corintios 6:13, Pablo también dice: ustedes dicen la comida es para el cuerpo. Note que este es un antecedente a la palabra que estamos tratando en esta mañana. Es el versículo 13, el versículo de referencia es el 19, pero en el 13 Pablo le está diciendo, ustedes dicen, porque allí habían discusiones, allí habían alegatos. ¿Qué decían ellos en ese momento? Que la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y Pablo dice, eso es cierto, aunque un día Dios acabará ambas cosas. Pues ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Le estoy predicando a unas personas que tienen cuerpos como el cuerpo tenían las personas a quien Pablo les predicó. Estoy predicándole a personas que tienen un cuerpo, y quiero decirle de una vez que ese cuerpo que tú tienes es un cuerpo que Dios compró a alto precio.
costó la sangre y la vida de su Hijo. Y lo compró a ese precio, ¿para qué? Para que ya no sea instrumento de maldad, instrumento de iniquidad y instrumento para el pecado, sino para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Aquí podemos observar en este diálogo que Pablo tenía con ellos el trasfondo espiritual carnal del asunto. Hay un trasfondo espiritual allí, porque había un espíritu de maldad, una carnalidad que afloraba con todas las vejaciones del caso. Y dice, ¿por qué? Ellos decían, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Quiero decirte que hoy, aunque ayer dijeron eso, hoy lo dicen de otra manera. Yo encuentro muchas veces que dicen, al cuerpo lo que pida. Al cuerpo lo que pida. Como docente y en mi experiencia profesional en las aulas de clase, yo he escuchado esas expresiones de mis estudiantes. Profe, al cuerpo hay que darle lo que pida. No, señor, al cuerpo no hay que darle lo que pida. Al cuerpo hay que darle lo que Dios diseñó como alimento para el cuerpo y como práctica para el cuerpo. Pero hay una influencia desde pequeño en las personas, de parte del entorno en donde viven, que los lleva a modelar su pensamiento y poder expresar ese tipo de conducta y ese tipo de valores que no honran a Dios. ¿Cómo así que al cuerpo hay que darle lo que pida? Yo tuve la experiencia de haber conversado alguna vez con una niña de mis estudiantes que debió asistir al médico de la familia, porque era el médico de confianza, para decirle lo que su cuerpo estaba experimentando y estaba sintiendo, y ella no se atrevía a contarle eso a sus padres, pero usó al médico porque era una niña adolescente que sabía que en esa casa tenían una confianza en el profesional de la medicina, y le contó su historia, lo que estaba viviendo, buscando una ayuda. Pero ¿qué ayuda encontró? Que el médico le dijo, mijita, si tú estás sintiendo eso, al cuerpo dale lo que pida. Y ese fue el punto de partida de la prostitución de esa niña. Ahora bien, a los argumentos carnales, Pablo los combate con argumentos espirituales. A Dios le dice Pablo a los Corintios, a Dios le importa nuestro cuerpo y Él lo creó no para la inmoralidad. Entonces quiero que sepas que Dios está pendiente de tu cuerpo. Dios está pendiente para que tú lo usas. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tú tienes es el templo de Dios. Por eso Pablo le dice, ¿acaso no se dan cuenta que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y ahí mora Dios. Y Dios no puede morar en cualquier lugar. Dios no puede morar donde hay suciedad, donde hay impureza. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios de santidad. Y Él también nos pide a nosotros que seamos santos porque Él también es santo. Entonces Dios quiere la santificación nuestra, no la inmoralidad como el mundo lo está pensando y lo está proponiendo en tiempos como los que estamos viviendo. Santiago 4:5 dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? ¿Por qué era que ellos, los corintios, para ellos la Escritura no significaba nada? Ellos estaban llenos de los principios paganos. Por eso es que hacían ese tipo de templos a la diosa Afrodita, a la diosa del amor, y allí se practicaban de todas las orgías habidas y por haber. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Y yo le digo al que me está escuchando y me está viendo en este momento, ¿acaso las Escrituras, aquí la tengo en la mano, acaso las Escrituras no significan nada? Pues estas Escrituras Dios las dejó para que nosotros las tuviéramos en nuestras manos, para que nosotros nos apertrecháramos de ellas, para que de ahí tomáramos los principios de vida y poder vivir como Dios dice, honrando a Dios con nuestro cuerpo. Filipenses 1:20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, Pablo que está diciendo que este es mi cuerpo y siempre será para exaltar a Cristo.
estaba seguro, y de eso no se iba a avergonzar, que el cuerpo de él, el templo del Espíritu Santo, era siempre para exaltar a Cristo. Y nuestro cuerpo debe ser para exaltar a Cristo donde quiera que estemos, y nuestra conducta debe estar dirigida a eso. ¿Qué hacer con esta enseñanza? ¿Qué hacer con esta palabra en tiempos como lo que estamos viviendo? Porque Dios con este mensaje lo que quiere es tocar tu corazón. Yo quiero decirte esto, Dios quiere con este mensaje tocar tu corazón, llamar tu atención. Dios está desesperado por ti, por tu santidad, ya que lo que está en juego es la salvación. Cuando nuestro cuerpo es instrumento de maldad, instrumento de iniquidad, se pierde la santidad y está en juego la salvación. Y Dios está en este momento preocupado por la humanidad, mirando a la humanidad con misericordia, mirando a la humanidad con compasión, diciéndole: apártense de sus malos caminos, apártense de esas andanzas carnales, pecaminosas, vuélvanse a mí y hagan de su cuerpo un instrumento para mi gloria. Hoy, igual que ayer, la humanidad vive desenfrenada y desenfrenada sexualmente. El mundo usa sus medios masivos de comunicación para acondicionar la mente, para acondicionar el corazón de las personas desde temprana edad para una práctica sexual sin control, sin medida, que termina ofendiendo a Dios. Y lo repito, no me cansaré de repetir esto, porque esto es lo que he vivido en mi experiencia profesional. El mundo acondiciona la mente, el corazón de las personas desde temprana edad para modelar los valores que van a salir a flote en la sexualidad que van a practicar. Y por eso los medios masivos de comunicación se convierten en una oferta de ese tipo de propuestas que condicionan a los niños. Por eso es que los niños ya están pensando en la sexualidad de este niño, sin ningún control, sin ninguna educación, sin mirar qué es bueno y qué es malo de lo que van a hacer. No. Aquí aplica el cuerpo lo que pida, y comienzan desde pequeños a practicar la sexualidad. Y quiero decirle una cosa, aunque a muchos de los que van a escuchar esto les suene extraño y les suene raro, porque tiene que sonar raro y extraño en un mundo desenfrenado con unos valores que no son los valores cristianos en cuanto a la sexualidad, que es lo que estoy hablando en este momento. El mundo está acondicionado para una sexualidad desenfrenadamente. Y quiero decirle esto, ¿por qué? Porque, y esto es lo que quiero sembrar, toda relación sexual por fuera del marco conyugal de los esposos es considerada un pecado y es considerada una fornicación. Así de sencillo. La única relación sexual que es válida para el Señor es la que se da dentro del marco conyugal de los esposos. Lo otro no es aprobado por Dios, lo otro es fornicación. Y quiero decirle una cosa con esto. Por eso le dije, esto puede parecer extraño. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo, en la vida que llevamos, fuera del comportamiento cristiano, eso es lo más normal, me dicen mis estudiantes, y me lo han dicho padres de familia. Profe, es que eso es lo más normal, que ya desde niños estén en eso. Y encuentra uno circunstancias como esta. Ya las píldoras anticonceptivas hacen parte de la canasta familiar de algunas casas. ¿Para qué? Para que la niña no salga embarazada. Los preservativos hacen parte de la canasta familiar para que los varones tengan todo el sexo que quieran, como lo quieran tener, pero que no traiga consecuencias como el embarazo. Entonces mire eso, con estas prácticas, cómo la sociedad y cómo se impulsa a prácticas sexuales que Dios no son permitidas en el reino de los cielos, ni caben en la palabra del Señor. Entonces uno encuentra una niña que le dice, ya me dijeron en casa que es normal
hoy en día eso es normal, las relaciones sexuales, pero que me cuide de no salir embarazada. ¿Y cómo haces? No, mi mamá me compra esto o yo tengo puesto un implante, un dispositivo para que no salga embarazada, pero cuento con la aprobación en casa. Mire esto, por eso estoy hablando, cómo se condiciona desde ya a la persona para ese tipo de práctica. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de una perversidad sexual. Vivimos en un mundo de una perversidad sexual y Dios está llamando la atención en ese sentido. En el versículo 15 de Primera de Corintios 6, que es antecedentes a esta palabra y dentro del contexto de la palabra dice, no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, porque cuando hay una unión, los cuerpos se unen y se hacen uno solo. Y usted y yo nos unimos a Cristo para hacer un solo cuerpo con Cristo. Mal podríamos utilizar el cuerpo para unirse con una prostituta. ¿Por qué? Porque usted está ofendiendo al Señor y Dios no puede ser ofendido porque el cuerpo es para honrarlo a Él. Y dice, pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Dios quiere que tú te conviertas en uno solo, en una relación válida con tu esposa, con la persona que ya Dios destinó para que fuera tu esposa. Lo otro es fornicación, y la fornicación es un pecado, es el único pecado que es dentro del cuerpo. Y el celo del Señor es ese, ¿por qué? Porque el cuerpo fue diseñado, fue construido, fue elaborado por el Señor para honrarlo a Él. Para Dios vivir aquí. Tu cuerpo Dios lo necesita para vivir en Él. Él es templo del Espíritu Santo y por eso Pablo discute con los filósofos de Grecia y de Roma y con los pobladores de Corinto para decirle que no tenían en cuenta a Dios, porque ellos decían que al cuerpo hay que darle lo que pida. Pablo decía que no. Ellos decían que había que darle el gusto del hedonismo y del placer porque el cuerpo estaba hecho para ello, y Pablo les escribe diciéndoles que no. Y esas enseñanzas están aquí al orden del día y a la mano nuestra para que nosotros no caigamos en lo mismo. En el versículo 14 dice, pero la persona que se une al Señor es solo un espíritu con Él, lo que le acabo de compartir. Ahora, en el versículo 18 hay un llamado que es la puerta de entrada al versículo que dicen que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la puerta de entrada a ese versículo? El siguiente, el 18, que dice, huyan del pecado sexual. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Cuando uno peca en la inmoralidad sexual, no solamente es un pecado contra el cuerpo, es un pecado contra Dios y es un pecado contra el templo del Espíritu Santo de Dios. Jesús habló de eso. Jesús habló de eso cuando debió enfrentar en el templo del Señor lo que estaban haciendo los vendedores, los comerciantes, cuando tomó un látigo y limpió el templo. Y Jesús soltó una palabra cuando les dijo que este cuerpo, destruyan este templo, yo lo levanto en 3 días. Y por eso los fariseos le decían, pero ¿cómo va un hombre a levantar un templo en 3 días si eso duró años construyéndose? Porque ellos creían que Pablo estaba hablando del templo físico. Pablo estaba hablando era del cuerpo de él. Estaba diciéndole, destruyan este cuerpo, o sea, el templo de Dios, destruyanlo y yo lo levanto en 3 días. Palabra que se cumplió porque cuando su cuerpo fue molido en la cruz, en 3 días lo reconstruyó y en 3 días lo levantó. Por eso es que Dios está preocupado por tu cuerpo y pendiente de tu cuerpo, porque es el lugar donde Dios vive, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, te invito en este momento, amada teleaudiencia del canal Territorio, a que conmigo levantemos nuestro corazón al Señor y le demos gracias por esta palabra y le pidamos a Dios perdón por haber usado, si es que hemos ofendido a Dios con nuestro cuerpo. Padre, en esta
en este tiempo desde el canal Territorio. Te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de llegar a las personas que se conectan en vivo y a los que después en diferido tienen acceso a este video. Padre, gracias por esta palabra, gracias Señor por el canal Territorio, pero Señor, en este momento queremos llegar delante de ti con un espíritu, Señor, constrictado, con un espíritu humilde delante de ti, Señor, para pedirte perdón y reconocer que nosotros en algún momento de nuestra vida hicimos parte de esa cultura del mundo, de caer, Señor, en los pecados sexuales. Nuestro cuerpo, Señor, nosotros, en vez de haber sido un vaso de honra, en muchos momentos fue un vaso de maldad y un vaso de iniquidad y un vaso de deshonra. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Gracias por habernos hablado, gracias por habernos alcanzado, gracias porque hoy, Señor, nos has santificado, gracias, Señor, porque hoy nuestro cuerpo es para honra, pero, Señor, permite que siga siendo un cuerpo y un vaso de honra, permite que no nos desviemos, porque no queremos, Señor, deshonrarte, no queremos, Señor, entristecerte, porque mi cuerpo es tu templo, mi cuerpo, Señor, y el de los que están en la transmisión es el templo donde tú habitas. Por eso es que tú eres celoso con nosotros y celoso de nuestro cuerpo, porque lo diseñaste para tú habitar en él. Dios bendiga grande, abundante y ricamente a toda la teleaudiencia del canal Territorio. Les bendice su amigo el pastor Pedro Granados. Bendiciones.